Muy bien, amén. Bueno, ¿qué les parece si oramos y preparamos nuestro corazón para recibir ahora la palabra del Señor? Amén. Padre, te damos gracias por la bendición de poder estar hoy acá, Señor, de poder estar hoy acá juntos, Señor, el cuerpo de Cristo. Entendemos, Señor, que no hay nadie acá por accidente, no hay nadie aquí por coincidencia, Señor, Padre, sino que tú tienes un propósito en cada uno de nosotros. Nos quieres hablar. Llama, Señor, Padre, la atención de nuestro corazón, Señor, para que inclinemos nuestro corazón a escuchar, Señor, tu consejo, porque no solamente de pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Padre, te honramos, te bendecimos, guarda nuestra mente, Padre, nuestra imaginación, Padre, que no nos distraigamos con nada, Señor, y que nada nos saque de prestar lo que tú tienes, de prestar atención a lo que tú tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús, así oramos. Amén, amén y amén. Vamos a ir a la palabra. Denle un aplauso fuerte al Señor. Del libro de Proverbios, Proverbios capítulo 14, versículo 12, vamos a encontrar nuestro texto base que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Y vamos a estar hablando bajo el título Caminos que parecen correctos. Caminos que parecen, diga conmigo, parecen. Caminos que parecen correctos. Y está ahí en Proverbios 14, 12. Dice la palabra del Señor: hay camino que al hombre le parece derecho, pero resulta que ese camino que parece derecho, dice que, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Y le voy a leer ese mismo versículo en otras versiones. Les decía que siempre me gusta poner ese mismo pasaje en muchas otras versiones. Hay una Biblia paralela que usted puede encontrar en la internet y le bota todas las versiones y le da mucha amplitud a un versículo. Amén. Lo voy a leer el mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos, que es una versión más moderna. Dice: hay caminos que a uno le parecen correctos. ¿Cierto que esto es una verdad? Hay caminos que a uno le parecen que son correctos, pero en realidad llevan a la muerte. En la versión traducción en lenguaje actual, que es una versión también mucho más nueva, en lenguaje actual dice: hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero que al fin de cuentas nos llevan a la tumba. Entonces siempre está hablando de cosas que parecen correctas, caminos que parecen que son derechos, que son correctos, y podemos aplicar este versículo, este pasaje, este consejo de Dios, pues a toda área de nuestra vida también. Por ejemplo, hay relaciones que a nosotros nos parecen que son correctas, ¿verdad? Pero que al final nos damos cuenta que terminan siendo una pesadilla. Hay, por ejemplo, negocios que a nosotros nos parece que son correctos, pero terminan siendo un fracaso, terminan siendo negocios que de pronto nos van a traer a nosotros mucha aflicción. Hay, por ejemplo, conversaciones que a nosotros también nos parecen que están correctas, que a nosotros nos parece, a nuestra manera de ver, nos parece que son conversaciones que no están mal, pero sabemos que son conversaciones que terminan mal, que están siendo equivocadas. Hay decisiones que nosotros también tomamos en la vida que parecen las indicadas, pero que después nosotros decimos: esta decisión no fue una decisión correcta. ¿Cierto que sí? A todos nos pasa, ¿verdad? Porque hay cosas que a nosotros nos parecen. Ahora, por ejemplo, en este país vienen elecciones el 5 de noviembre para elegir un nuevo presidente, y también hay propuestas y hay lemas políticos que están ofreciendo que a nosotros nos parecen que son correctos, pero sabemos que después esas mismas decisiones que a nosotros nos parecen en un momento pueden traer a una nación a la desgracia y a la misma muerte. Entonces, leyendo este versículo, uno puede llegar a la conclusión en la vida que uno no puede andar a su parecer, que uno no puede andar por sus emociones, que uno no puede hablar no puede
estar tomando decisiones simplemente por sus sentimientos, que uno no puede dejarse llevar por corazonadas, ¿cierto que sí? Porque ¿qué dice la Biblia? Que cómo es el corazón. Engañoso y perverso, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces uno no puede dejarse llevar por sus emociones. Y ahí mismo el mismo pasaje dice, ¿quién lo conocerá? El siguiente versículo dice que solamente el corazón del hombre lo conoce Dios, ¿verdad? Entonces lo cierto es que muchas veces todos nosotros los que estamos acá tomamos decisiones que parece que son las correctas. Y quiero leer en Jeremías, como lo dice Jeremías. Jeremías 10:23. Jeremías 10:23. Mírenme acá, no miren a otro lado, mírenme acá. Jeremías 10:23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Otra versión dice: conozco que nosotros no somos el dueño de nuestra vida. Yo no soy el dueño de mi vida, yo no soy el señor de mi vida. Pareciera que sí, pero Jeremías está reconociendo que nosotros no somos el señor de nuestra vida, que nosotros no somos el dueño de nuestra vida. Y todos acá sabemos que nosotros simplemente estamos de paso, somos caminantes en esta tierra. Y luego dice: ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Todos acá nosotros tenemos un Señor, ¿verdad? Y la palabra del Señor nos dice que el Señor es el que ordena todos nuestros pasos. Ahora, cuando uno no se deja ordenar los pasos por el Señor, cuando uno no se deja guiar por el Señor, entonces uno anda conforme a su propia opinión. Y entonces va a suceder inevitablemente lo que dice este versículo: hay caminos que al hombre le parecen. Diga conmigo, creo que hay un eco terrible que está fastidiando a los oyentes, ¿verdad? Hay un ¿ok? ¿Estamos ahí? Entonces, digan conmigo, parecen. Hay caminos, hay cosas, hay conversaciones, hay decisiones, hay relaciones, hay negocios, hay elecciones, hay cosas que parecen, ahí está mejor, que que son las correctas, que son las precisas, pero que nos van a llevar a la muerte. Mire lo que dice el salmista en Salmos 32, 8, 9. Simplemente estoy poniendo una base a lo que vamos a ir ahora. Salmos 32, 8 al 9. Dice así el salmista, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces mire, Dios nos está diciendo que Él nos va a hacer a nosotros entender y que Él nos va a enseñar a nosotros el camino en que nosotros debemos andar. Ok, mire esto. Estamos nosotros frente a decisiones, estamos nosotros frente a situaciones, estamos nosotros de pronto en conversaciones y nosotros pensamos que esas son las correctas y lo que nosotros vamos a hacer es lo correcto. Algunas veces tomamos decisiones dejados llevados por el corazón, por las emociones, por los sentimientos, pero ya vimos ahí que tomar las decisiones de esa manera es engañoso, es perverso, no podemos dejarnos guiar de esa manera. Pero el Señor nos dice que Él es el que nos va a dejar entender, Él es el que nos va a enseñar el camino. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mire lo que dice el versículo 9, siguiente, dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Mira al que está a su lado y dígale: no sea como el mulo. Vamos, dígaselo. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Sin entendimiento. Mire lo que dice: que han de ser sujetados con cabestro. ¿Qué es un cabestro? Es la rienda. Los que han montado a caballo saben que el caballo tiene una rienda, ¿verdad? Y tiene un freno bien, ¿ok? Entonces dice que ha de ser sujetados, un caballo, un mulo tienen que ser sujetados con rienda y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces dice: no seas como el caballo, no seas como el mulo sin entendimiento. Lo que está queriendo decir ahí es: no seas como un animal sin entendimiento. ¿Cuántos saben que a los caballos les tapan los ojos? ¿Para qué le tapan los ojos a los caballos?
Bueno, para que ellos no se guíen por sus ojos. ¿Y para qué le ponen un freno al caballo? Para que ellos no se guíen por su fuerza. ¿Sabe que el caballo sin freno se puede ir por el abismo? Y sin medir ni siquiera las consecuencias. Entonces le ponen freno, le ponen rienda para que aprendan ellos a ser guiados. ¿Cómo usted guía un caballo? Con el freno. ¿Cómo usted lo hace para que no se vaya a un abismo? Usted lo usa con el freno y con la rienda. Si usted quiere que vaya a la derecha, le hace así al caballo, el caballo comienza a girar a la derecha. Si usted, es lo que le da dirección ahí, ¿verdad? Entonces nos habla de que nosotros no podemos vivir a la loca. Nos habla de que nosotros no podemos estar haciendo lo que a nosotros nos parece, como a nosotros nos nace, ni tampoco por iniciativas de locura, sin ser guiados nosotros por Dios. Y eso, mire lo que dice David en el Salmo 25, versículo 4 y versículo 5. ¿Quién era David? David era un rey que tenía mucho poder, ¿cierto? David tenía mucha influencia, era una persona que tenía mucha riqueza, mucha autoridad, pero fue una persona también que los errores que él cometió, cuando cometió errores, lo hizo porque no buscó la dirección del Señor. Piensen algunos. Me venía a la mente cuando va a traer el arca de la casa de Abinadab y decide traer el arca en un carro nuevo. Vienen trayendo fiesta y en el camino una persona muere, una persona fallece. Usted conoce toda la historia, provocó muerte. Terminaron dejando el arca en la casa de Obed-edom. El rey se va triste, el rey se va a consultar al Señor, pide que traigan el efod para él consultar al Señor. Entonces él va y se da cuenta de que el arca del Señor tenía que ser traído, era en hombros de sacerdote. Buscó la guía, buscó la dirección del Señor. Y también sabemos, por ejemplo, al rey David, cuando se dejó guiar por su naturaleza, se dejó guiar por sus deseos, salió al balcón de su casa en el palacio, vio a la vecina que estaba ya bañándose, lógicamente desnuda. Ya sabemos cómo él se dejó llevar como un mulo, se dejó llevar como un caballo, sin rienda, sin freno, sin entendimiento. ¿Y cómo terminó David? Terminó muy mal, ¿cierto que sí? Vinieron consecuencias. ¿Qué pasó con el niño de él haberse dejado llevar como un mulo y como un caballo? Murió. Uno de sus hijos violó a su hermana. El otro vino y mató al que violó a la hermana, hijos de David. El otro se acostó con todas sus esposas. El otro, Absalón, sacó huyendo a David, y David huía y salía corriendo por allá porque su propio hijo quería matarlo. Entonces, esos caminos incorrectos que nosotros tomamos en la vida traen consecuencias terribles. Pero David, hermano, aprendió. Porque al final uno tiene que aprender. ¿Cuántos aquí no hemos tomado decisiones que nos han parecido las mejores? ¿Y cómo hemos terminado? Con dolores de cabeza, ¿verdad? Pero David aprendió y entonces él dijo: voy a consultar siempre al Señor. Y dijo, mire lo que dice aquí en el Salmo. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos. O sea, no lo que yo creo, no lo que yo pienso. Muéstrame, Señor, tu camino. Enséñame, Señor, tus sendas. Versículo 5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Entonces, hermano, esto es algo que nosotros tenemos que aprender y poner en práctica todos los días de nuestra vida. Cuando vayamos a tomar una decisión, cuando vayamos a empezar una relación, debemos pedirle al Señor: muéstrame, Señor, tus caminos. Enséñame, Señor, tus sendas. Muéstrame lo que yo no puedo ver, cegado por un corazón enamorado. Hay personas que cuando están enamoradas, en realidad se dejan guiar por las maripositas que... Ay, no, es que me dieron maripositas. O sea, parece, y ya vimos que por Dios el consejo de eso es que no está bien, no debemos dejarnos llevar por eso. Porque hay relaciones que parecen que son las correctas, que parece que son derechas, pero que el final es un camino ¿de qué?
de muerte. Entonces, si no queremos terminar en caminos de muerte, lo que nosotros más necesitamos es el consejo del Señor. Isaías 35, versículo 8. Mire cómo lo dice Isaías. Isaías nos va a hablar de un camino. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Ok, ¿cómo se llama el camino del Señor? Camino de santidad. Diga conmigo, camino de santidad. ¿Cómo es el camino del Señor? Camino de santidad. Dice: no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, ¿en cuál camino? En el camino de la santidad. Dice: por torpe que sea, no se extraviará. Es una persona que, vamos a decir, por muy torpe que sea, pero si está en el camino de la santidad, si está en el camino del Señor, que es el camino de la santidad, por torpe que sea, dice, no se extraviará. ¿Cuántos quieren caminar por ese camino en la vida? Porque dice que el que camine por este camino no se va a extraviar. Amén. Es un camino de santidad. Ahora, cuando la Biblia habla de un camino de santidad, todos nosotros pensamos que está diciendo un camino de perfección, un camino simplemente para gente perfecta. Pero tenemos que ser nosotros acá reales y entender que ninguno de los que está acá somos perfectos. Todos los que estamos acá somos personas imperfectas. Todos los que estamos acá somos personas ¿con qué? Con errores, ¿cierto que sí? Entonces, cuando la Biblia está hablando de camino de santidad, lo que está diciendo no es alguien sin errores, no es alguien que camina en perfección, sino lo que está diciendo es que es un camino diferente. La palabra santo significa apartado para Dios, que no es igual a los demás. Diga conmigo, un camino diferente, que no es igual a los demás. Entonces, el que camine por ese camino, por muy torpe que sea, dice que no se va a extraviar. Entonces Dios nos llama a nosotros a andar en un camino diferente, a andar en un camino que marca la diferencia. O sea, a no ser como todo el mundo es, a no hablar como todo el mundo habla, a no negociar como todo el mundo negocia, a no llevar las relaciones como todo el mundo lo hace. Ay, pastor, pero yo lo hago porque todo el mundo lo hace. Pero es que nosotros, hermano, ahora andamos en un camino diferente, en un camino de santidad. Pero todos lo hacen de esta manera. Todos deciden. Qué bueno que quitaron esa cámara. Qué bueno que todos lo hacen de esta manera. Y entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Pero Dios nos ha llamado a nosotros a vivir un camino diferente, no como los demás. ¿Estamos acá? Ok. Entonces, mire lo que dice, como lo dice el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14. Si no sirve la cámara, la quitamos. Entonces no es para que salga. Mateo 7, 13, 14. Mire lo que dice acá en la Biblia. Jesús está hablando y dice: entrad por la puerta. Ok, ¿cómo es el camino del Señor? Mire, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ok, ¿cómo es el camino que lleva a la perdición? Ancho. ¿Y cómo es la puerta que lleva a la perdición? Ancha. Y mire lo que dice. Dice que muchos, o sea, es un camino de multitudes. Mucha gente va por ahí, pero eso no significa que porque mucha gente vaya por ahí, ese es el camino y el consejo del Señor para nosotros. Sino el camino y el consejo del Señor para nosotros es el siguiente. Mateo 7, 14. Porque estrecha es la puerta. Ya es una puerta que es estrecha. Y angosto el camino que lleva ¿a dónde? ¿Cómo es el camino del Señor? Angosto. Y pocos son los que. Ok, entonces el camino verdadero no es el de toda la gente. Es un camino que se caracteriza por ser diferente, por ser santo, por ser angosto. Es un camino de pocos porque no todo mundo está dispuesto a ir por ahí, ¿cierto que sí? Proverbios 12, 28. Proverbios 12, 28 dice: en el camino de la justicia, miren, nos va a dar otra definición de este camino. Entonces ya vimos que es un camino de ¿qué? Un camino de santidad. ¿Un camino de qué más? Un camino estrecho,
un camino angosto, un camino diferente. Y ahora nos va a decir un camino también ¿de qué? De la justicia. ¿Qué es la justicia? Cuando alguien dice, mira, esa persona lo detuvieron y lo están llevando ante la justicia. ¿Qué es lo que va a hacer la justicia? A corregir a esa persona de acuerdo a la Constitución, ¿verdad? Hizo algo que no estaba, que estaba en desacuerdo con la Constitución, y entonces se va a traer a esa persona a justicia. Pero dice entonces, en el camino de la justicia está la vida. Ojo, en caminar agradándole a Dios, en caminar no como viven los demás, porque los demás van por ese camino que es amplio, que es extenso, que es una puerta amplia, pero nosotros vamos por un camino que es como diferente, que es estrecho, que es espacioso, es un camino de santidad, es un camino de justicia, es un camino, es el camino del Señor, y que al final nos lleva ¿a dónde? Pero hay otros caminos, ¿cierto que sí? Mientras nosotros caminamos esto, que nos parecen que son los mejores. Si usted pone en el GPS una dirección en Orlando y usted vive acá en Deerfield Beach y usted dice, me voy para Orlando y necesito saber en qué hotel yo me voy a quedar, y el GPS le pone una dirección, ¿cierto que sí? Pero usted dice, yo no me quiero ir por ahí, yo no me quiero ir por ese camino, me voy a ir por otro camino. ¿Cómo va a terminar usted? Y el GPS, si usted se desvía, le va a poner otra dirección para que usted vuelva y entre, ¿cierto? Para que vuelva. Hermano, en el camino del Señor, Él nos muestra un camino. Y muchas veces van a aparecer cosas, personas, relaciones, negocios a nosotros que parecen que son correctos, que parece que son derechos. Y nos vamos a querer ir por allá, de desviar del consejo, de la enseñanza del Señor. Pero ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cuáles son las consecuencias? Que vamos a terminar, hermano, desviados, que vamos a terminar, hermano, perdidos. Solo porque muchos van por ahí, pero todo el mundo lo hace. No porque todo el mundo lo hace significa que es el camino correcto. El camino del Señor es angosto. La puerta para ir por ahí, hermano, es estrecha. Pero caminar en el camino del Señor dice que hay vida, usted va a encontrar vida. Y dice, y en sus caminos no hay muerte. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces nosotros estamos llamados a caminar en la justicia, haciendo ¿qué? Lo correcto. Ahora, la tentación que nosotros tenemos, ojo, es que muchas veces nosotros pensamos que hacer lo correcto no paga. Que caminar, como que ser fiel a Dios, como que no. Mire esa gente que no tiene a Dios y mire cómo les va. Y yo aquí que quiero obedecer a Dios y caminar derecho. Mire, yo visito cárceles y tengo la oportunidad de hablar con muchas personas que están allá presas. ¿Y sabe qué querían ellos hacer? Lograr ganar en una vuelta, en un negocio, algo que les iba a tomar 10 años ganárselo. ¿Y terminaron dónde? Pero les parecía que el hacer eso les iba a terminar bien. Pero ¿cómo terminaron? Porque en esos caminos que hay, no hay vida. Pero caminar en el Señor, el consejo de Dios, que caminar en el Señor, ese camino de justicia, por ahí hay vida. Ahora, para llegar a la bendición no hay atajos, hermano. Porque ¿cuántos saben que el mundo quiere coger atajos para lograr una bendición? Pero para llegar a la bendición no hay atajos, sino es el camino de la justicia, es hacerlo correcto. Te vas a demorar tal vez más en llegar allá y en lograr en eso, pero vas a llegar con las manos limpias. Es preferible llegar con las manos limpias, hermano, que llegar con las manos manchadas. Yo puedo ponerme a vender cosas, drogas, pero voy a llegar y tal vez tenga algo de dinero, pero voy a llegar con las manos manchadas, hermano, haciendo cosas torcidas, robando, engañando. Esa es la gente que anda por el camino de la injusticia, ¿cierto que sí? Pero la Biblia nos dice que en el camino de la justicia está la vida. Okay, segunda de Pedro 2:21. Segunda de Pedro 2:21. Dice, Pedro está diciendo, porque mejor les hubiera sido no haber conocido mejor les había sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Entonces la Biblia nos dice que hay un riesgo de empezar a caminar por el camino correcto, por el camino de santidad, por el camino diferente, por el camino de santidad, por el camino de justicia. Diga conmigo riesgo. Hay un riesgo de empezar a caminar por ahí, pero volverse atrás, pero desviarse, apartarse, alejarse del camino. De nuevo, pongo el GPS. Mire, hermano, y mire el GPS que Dios nos da. Aquí está la guía para su vida. Pero yo decido que ese consejo yo no quiero, porque yo soy mi propio, yo soy el Señor. Yo voy a ordenar mis pasos. Yo soy el dueño de mi vida y el Señor de mi vida. Dios te deja porque te ha dado el libre albedrío. ¿No quieres aceptar mi consejo? También dale a su manera. Pero aún cuando usted compra un carro, en el carro le dice tiene que ponerle gasolina de tanto, no sé, ¿cómo se dice? De tanto que, de tanto tanaje. Pero yo no quiero escuchar eso. Yo le voy a poner a mi carro salsa de tomate, porque eso y a mí nadie me va a decir que no. Pero ¿qué va a pasar si yo le pongo a mi carro el jugo de tomate? Vamos a decir, ¿qué pasa si yo le pongo a mi carro jugo de tomate? Y el carro me va a terminar no sirviendo. ¿Por qué? Porque yo no seguí. Pero el fabricante me va a dejar, mire, y para eso yo le di un manual, para eso le di las instrucciones, para que usted siguiera el camino que debe seguir. Pero usted decidió ser su propio Dios y usted decidió ser su propio consejero. Y ahora entonces están las consecuencias. Alejarse, desviarse del camino. Pedro dice, mejor que no hubieran conocido ese camino que empezar por ese camino y desviarse. Pero mire cómo lo dice Éxodo 32:8. Éxodo 32:8. Dios le dio una dirección a Israel, ¿cierto? Dios, ¿cómo estaba Israel en Egipto? Esclavos. Clamaron a Dios. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir al Señor? Yo no sé si usted estaba muy bien, no necesitaba del Señor. No era mi testimonio, yo necesitaba de Él. La Biblia dice que nos sacó del lodo cenagoso. O usted no estaba en un lugar muy bueno. ¿Y para qué nos sacó del lodo cenagoso? ¿Para qué sacó entonces a Israel de allá de Egipto? Lo saca allá de Egipto y lo lleva a una dirección, tiene un plan con ellos, ¿cierto que sí? Pero mire lo que el Señor les dice. Pronto, diga conmigo pronto. Porque la tentación que nosotros vamos a tener es que el Señor nos indica el camino y pronto nosotros nos queremos apartar del camino. Dios nos habla algo y no hemos salido de acá, ya estamos nosotros pensando el camino incorrecto, el camino de injusticia, el camino no diferente, el camino igual. Pronto, Dios le dice a Israel, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Escúchame bien. Entonces, Dios trabaja en compañía con nosotros. Dios nos muestra a nosotros el camino, pero es nuestra responsabilidad en la capacidad de permanecer en el camino correcto y no desviarnos. ¿De quién es la responsabilidad? ¿De Dios? El GPS de nuevo le da la ruta que usted quiere, ¿cierto? Pero ¿de quién es la responsabilidad de seguir los pasos? Si yo decido no seguir los pasos, ¿qué va a pasar de nuevo? ¿Voy a terminar qué? Desviándome. Entonces yo dependo de que ese GPS me diga, ¿cierto que sí? Ok. Ahora, la responsabilidad es mía, la responsabilidad de permanecer en ese camino. Quiero que repitan conmigo, la responsabilidad de permanecer en ese camino es mía, no de Dios. Dios nos muestra a nosotros el camino. Y quiero hablar rápidamente en el tiempo que nos queda del peligro, hermano, de uno dejarse apartar del camino correcto. Hay un peligro. Y hay una historia en la Biblia. Vamos a ir a Primero de Reyes, capítulo 13. Y vamos a leer del 1 al 24. 24 versículos ahí. Esta historia en la Biblia, vamos a ver unos detalles que nos va a servir de un ejemplo como esto, de que hay caminos que parecen. Y vamos a aprender nosotros ahí algo que le va a pasar a un hombre de Dios acá y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Están ahí? Primero de Reyes 13, 1 al 24. Los que tienen la versión Reina Valera, no leemos los títulos porque los títulos
no son inspirados por el Espíritu Santo, pero en la Reina Valera dice: un profeta de Judá amonesta a Jeroboam. Pero dice así: he aquí que un varón de Dios. Ok, ¿cómo era este hombre? Un varón de Dios, un hombre de Dios. No nos dice el nombre de esta persona, pero era un hombre de Dios. Dice: por palabra de Jehová. ¿Por palabra de quién? Entonces este hombre de Dios tenía que dirección de parte de Dios, ¿cierto? Dios le había dado una dirección. Dice: vino de Judá. Sabemos que el reino se había dividido en dos: reino del norte, reino del sur. Judá quedó allá en el sur y Betel viene a ser ahora la capital allá en el norte. Entonces Dios manda a este profeta, a este hombre de Dios, a que él vaya allá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, escúchame bien, ¿quién era Jeroboam? El que viene a ser ahora el rey de esta nación de allá del norte. Jeroboam fue un hombre que dijo: no voy a hacer que la gente del reino vaya allá a Judá a adorar a Dios, sino que yo voy a hacer un propio altar. Vamos a hacer un altar acá y nosotros lo vamos a adorar. Entonces él hizo un altar, pero eran para adorar ídolos, no a Dios. Y comenzó a que el pueblo también viniera y trajera sacrificios y adorara a Dios. ¿Estamos ahí? Es el rey Jeroboam. Y Dios entonces escoge a un hombre, no dice el nombre, pero un hombre de Dios le habla y le dice: ve allá y dale palabra a ese hombre. Cuando Jeroboam está a punto ahí de quemar incienso en este altar que él había hecho, versículo siguiente, versículo 2, entonces llega este hombre y le dice, este hombre que llega le dice: clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo. ¿Por palabra de quién? Llevaba una dirección, tenía palabra de Dios, pero hermano, también era una persona valiente. Valiente, pararse a hablar delante de un rey poderoso, con influencia, y decirle: lo que usted está haciendo lo está haciendo mal. Pero ¿por qué él le iba a decir eso? Porque estaba siendo guiado por Dios, estaba ahí por dirección de Dios, por el camino que Dios quería que llevaran. Ok, entonces dijo él: altar, altar, así ha dicho el Señor, la palabra del Señor. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Ok, él comienza ahí a profetizar. Más adelante viene un rey, nace un rey en la casa de David que viene a gobernar, se va a llamar Josías. Pero era un hombre que tenía revelación, un hombre usado por Dios. Dice: el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Entonces vemos acá que era un hombre de Dios, un hombre valiente, un hombre que tenía dirección de Dios, un hombre que tenía palabra de Dios, tenía revelación de Dios. Versículo 3: y aquel mismo día dio una señal. Ojo, no solamente tenía todo eso, sino que él también dice: y para que vean que esto es de Dios, esto es lo que va a pasar, va a dar una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová es el que está hablando. He aquí que el altar se quebrará. Ahí donde el altar donde estaba él haciendo esos sacrificios a los ídolos, dice: ese altar se va a quebrar. La señal de que Dios está diciendo es que ese altar se va a quebrar. Y la ceniza que está ahí sobre ese altar también se va a derramar. Versículo 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prenderle. Ojo, extendió la mano y dijo: ¿qué? Arréstenlo. Y cuando él estiró la mano que había extendido contra él, ¿qué le pasó a la mano? Se le secó. Hermano, no la podía ¿qué? Enderezar. Entonces mire esto. ¿Estamos siguiendo? Un hombre de Dios, un hombre con dirección de Dios, un hombre que tenía revelación, un hombre que sabía lo que Dios le había mandado hacer, un hombre que las señales, Dios le respaldaba, hermano. Habían señales en su ministerio. Era verdaderamente un hombre de Dios, tanto que cuando el rey dijo: atrápenlo, aprésenlo, se le secó la mano y no la podía ¿qué? O sea, le quedó la mano ahí, imagínense, le quedó la mano ahí, hermano. Versículo 5. Y el altar se rompió, la señal que le había dicho, y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por la palabra. Versículo 6. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: mira, ahí está el rey. El rey se asustó, hermano. El rey se dio cuenta que este hombre era un hombre de Dios y le dijo: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí,
para que mi mano sea restaurada. Okay. Y el varón de Dios oró a Jehová y le mandó, y la mano del rey se le ¿qué? Otra vez se le restauró y quedó como era antes. Entonces mire, el poder de Dios se estaba manifestando también en el versículo 7. Y el rey le dijo al varón de Dios: ven, ojo, mira estas cosas, ven conmigo a mi casa, hermano, y comerás, y yo te daré pero no era cualquier cosa. Mira, hermano, que con el escándalo que hay ahora acá en los Estados Unidos con el cantante, el rapero se llama Puff Diddy, excuse me, no sé, ha tenido tantos nombres. Mira, han salido políticos, actores, empresarios, cantantes, ojo, pastores de iglesias grandes acá, prominentes, porque han estado en cosas que parecen, pero invitaciones a esto, hermano. Mire, venga conmigo a la casa y comerás, y te daré yo un presente. Versículo 8. Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa. O sea, mire, yo no voy a andar aceptando ese, porque hay cosas que parecen buenas, pero su fin es como, yo no voy a tu casa, no iría contigo, ni voy a comer pan, ni siquiera voy a tomar agua en este lugar. ¿Por qué? Versículo 9 nos va a decir por qué. Porque así me está ordenado. ¿Está leyendo eso? ¿Quién le ordenó eso? El Señor le ordenó sus pasos. El Señor le había dicho que no comiera pan, ahí lo dice, ni bebiera agua, y que regresara por un camino diferente al que él había ido. Entonces tenía clara la dirección de Dios, ¿cierto? Entonces era un hombre obediente, un hombre, hermano, que entendía el camino de Dios, que tenía claro lo que tenía que hacer. Versículo 10. Regresó pues por otro camino, o sea, no aceptó la invitación. Entonces imagínese, hermano, un rey. Pónganse en el lugar de esa persona, un rey. Si viene un rico, le para ahí, hermano, en el Rolls Royce, le hace una invitación, ¿verdad? Parece como que, pero él tenía clara la dirección de Dios. Versículo 10. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Entonces todo guiado por Dios. Versículo 11. Ojo. Moraba entonces en Betel. ¿En dónde? En el lugar donde se hacían los sacrificios a dioses paganos. También moraba ahí un viejo. Ahora, cuando la Biblia habla de un viejo profeta, no se está refiriendo a una persona que está en avanzada edad necesariamente, sino que se está refiriendo a alguien que ya Dios no usaba, a alguien que ya no servía a Dios, porque ese profeta, supuestamente ese viejo profeta, estaba en Betel también viendo lo que el rey estaba haciendo, que era abominación a Dios, y no hacía absolutamente nada porque no tenía palabra de Dios. A eso se refiere con que era un viejo profeta, alguien que ya no tiene mensajes de Dios, alguien que ya Dios no le habla o que no habla de parte de Dios, que no se atrevía a predicar en contra del pecado de Jeroboam. ¿Se acuerda qué le pasó a Juan el Bautista por señalar el pecado que estaba haciendo el rey? ¿Qué le pasó? Le quitaron la cabeza, ¿verdad? Pero sigue diciendo el versículo 11. Al cual vino su hijo, el hijo de este viejo profeta, dice, le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. O sea, todo en el pueblo se dieron cuenta, y pues no falta el chismoso, ¿verdad? Y el chismoso era el hijo de este viejo profeta, y entonces fue y le dijo: mire, esto es lo que este hombre declaró contra el altar, y le contó cómo la mano al rey se le secó, y cómo él oró también a Dios para que la mano otra vez se le restableciera, y le contó cómo el rey le hizo la invitación y él le dijo que no iba a ir a su casa, ni iba a comer pan, ni iba a tomar agua, y también que él se iba a ir por otro camino, ¿ok? Entonces todo eso le está contando el hijo al viejo profeta. Y su padre les dijo, versículo 12, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno
Y ellos le enseñaron el asno y él lo montó. Y yendo tras él, el varón de Dios, y yendo tras el varón de Dios, ¿están ahí? Le halló sentado. El viejo profeta, el profeta viejo, va a buscar a este hombre por el camino que se había ido. Y le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondiendo, otra vez le va a dar la misma respuesta del rey: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Por qué? Ahí lo dice de nuevo el versículo 17. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueres. Wow. Entonces mire este versículo 18. Y el otro le dijo, o sea, mire, el viejo profeta le dijo ¿qué? Mintiéndole le va a decir: yo también soy profeta, como tú. Y un ángel, ojo, un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Mira, hermano, dése cuenta del peligro de uno dejarse desviar. Un ángel me dijo, un viejo profeta me dijo: vamos a comer pan a mi casa y vamos a comer agua a mi casa. ¿Quién le había dicho a él que no comiera pan, ni comiera agua, ni siquiera fuera a la casa de él y que se fuera por otro camino? ¿Quién le había dicho eso? El camino que Dios le había mostrado, ¿verdad? Pero ahora hay alguien diciéndole que Dios también le dijo. Qué peligro eso. Especialmente hoy, hermano, que hay mucho viejo profeta por ahí que anda diciéndole a la gente lo que quiere oír. Que Dios dijo. Y hermano, y lo que pasa es que quieren oír lo que ellos quieren oír. Hace tiempos nosotros tuvimos una pareja en el ministerio. Hace mucho tiempo, mucho tiempo. Ustedes ni lo conocen, por eso lo traigo acá. Ellos se encargaban también de la parte de la academia bíblica. Y un día vinieron a mí y me dijeron que habían tomado la decisión de que ellos iban a volver a su país. Y yo dije: bueno, no, pues, o sea, ustedes son gente de Dios, son gente del Señor, y me imagino pues que ya oraron y nada, pues será bendecirlos y nos alegramos con ustedes. Pero a mí me dio por preguntarle: bueno, ¿y sus dos hijos? En ese tiempo sus hijos tendría por ahí uno 14, otro 15, un niño y una niña. Y dijeron: no, ellos sí, no, ¿qué opinan ellos? No, ellos no se quieren ir y no se quieren devolver para el país de nosotros, ellos se van a quedar acá. Y yo dije: ¿bajo el cuidado de quién? Porque yo no tenía más familia. Y, no, ellos van a conseguir su trabajo, van a rentar solos, se van a quedar. Entonces yo le dije: mire, pues a mí no me parece que eso sea como lo correcto, que si se van a ir todos, pues vayan, estén todos unidos, y no espérense, esperen confirmación de parte del Señor. Y ahí ella me dijo: pues el apóstol no sé qué de allá, no recuerdo el nombre, me dijo, de allá de Miami, nosotros fuimos y el apóstol nos confirmó esto. Entonces me sacó un título allá bien grande, ¿verdad? Y yo llevaba un año en el ministerio y yo dije: no, pues ahí sí ya, pues dele para adelante, si ya el apóstol, ¿verdad? Y el arcángel le habló y los ángeles soplaron a su favor, pues dele. Pues hermano, la historia terminó en que ellos se fueron, terminaron en su país divorciado, los negocios que tenían en mente no les salieron, lo que les habían prometido no salió, no pudieron volver a este país, terminaron divorciados, él terminó muriéndose, su hija terminó embarazada casi a los 16 años, su hijo terminó como a los 16 años también aquí en la cárcel, hermano, todo un desastre, porque hay caminos que parecen, pero su fin es que camino de muerte. Entonces Dios le ha dado dirección a este hombre, ¿cierto que sí? Pero aparece un profeta viejo ahí, hermano, y dice versículo 19, entonces volvió con él y comió ¿qué? Pan en su casa. Esa era la dirección de Dios. Y bebió agua, versículo 20. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta, al viejo profeta que Dios ya no usaba, que Dios no tenía en cuenta. Dios lo va a utilizar ahora para hablarle. Ahora sí Dios le va a hablar a través de ese viejo profeta. Y mire lo que le va a decir. Vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. El profeta que hace tiempo no profetizaba nada de Dios, le viene palabra para este hombre que se dejó desviar. Versículo 21.
y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto ha sido rebelde al mandato de Dios. Mire, ¿cómo fue el qué? Rebelde al mandato de quién. Hermano, vea lo delicado que es eso para Dios. Y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste, versículo 22, y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua, ni entrara tu cuerpo en el sepulcro, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de... Le dio una profecía, hermano. Fuiste rebelde, fallaste, tanto que hablaste con valentía delante del rey. Todo lo que hiciste por Dios y te extraviaste. Versículo 23. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Mira, hermano, ese muchacho poderoso de Dios, lleno de revelación. Versículo 24. Yéndose, le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto a él. Hermano, ahí quedó el cuerpo del profeta muerto, porque hay caminos que parecen. Pero escúcheme bien, terminó en desgracia, se dejó extraviar del camino. Y qué tremendo, hermano, que uno leyendo esto, si siendo un hombre de Dios, usado por Dios, con revelación de Dios, con dirección de Dios, con señales que él daba y se cumplían, que enfrentaba al rey, se pudo desviar, ¿cuánto más nosotros estaremos en peligro de dejarnos desviar por el camino? Porque decimos: ese camino a mí me parece bien, esas conversaciones me parecen bien, esa relación me parece bien, ese negocio me parece que está bien, y queremos nosotros ir en nuestro propio consejo y no queremos escuchar el consejo de Dios. Por esto usted y yo necesitamos la dirección, hermano, de Dios. Primero, entender que no soy dueño de mi camino. Gracias por el amén pobre ahí de 5 centavos, de un penny. Primero, entender que yo no soy dueño de mi camino. Segundo, entender que no me corresponde a mí ordenar mis pasos, que hay un Dios que ordena mis pasos. Tercero, entender que hay un Dios que nos quiere mostrar el camino. Cuarto, entender que yo necesito de Dios todos los días, buscar su consejo como hacía David. Muéstrame, enséñame. Y quinto, una vez que estemos caminando por el camino de santidad, por el camino diferente, por el camino de justicia, por el camino correcto, haciendo la voluntad de Dios, no nos dejemos desviar por nada ni por nadie. Y le voy a decir algo, que cuando usted comienza a caminar con Dios, siempre, siempre usted va a tener la tentación, hermano, de desviarse. El enemigo va a hacer todo lo posible y más para que usted, hermano, se desvíe. Qué raro, ¿no? El que no me prestaba atención ahora de repente comienza a prestarme atención porque quiere desviarte. Lo hemos visto a través del ministerio. Muchachas metidas con Dios, creciendo, dando fruto, entusiasmadas con Dios. Se les apareció alguien y se desviaron del camino del Señor. Muchachos que por drogas se han apartado de las cosas del Señor. Personas que por relaciones se han desviado. Ministerios que por faldas o avaricia se han desviado y han terminado mal. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado porque se nos van a aparecer cosas, personas, negocios, oportunidades. Y cuidado porque no todo lo que brilla es ¿qué? Y el enemigo, hermano, se te va a aparecer de una manera muy linda. José pudo identificar eso. ¿Y qué dijo José? Paticas, ¿para qué te tengo? Para correr, ¿verdad? Porque ¿cómo se estaba presentando eso? Como algo lindo. Claro que sí, ¿verdad? Y por eso es que el Señor nos dice hoy en su palabra. Lo leemos de nuevo, pero lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Salmos 32, 8 al 9. Ya voy acabando. Dios habla hoy, Salmos 32, 8 al 9 dice. El Señor dice. ¿Quién dice? ¿Qué dice Él? Mis ojos están puestos en ti. Oh, hermano. ¿Qué dice Él? Que Él nos va a dar ¿qué? Él nos va a dar instrucciones. ¿Nos va a dar el qué? Consejos. ¿Nos va a mostrar qué? Dice, te enseñaré el camino
que debes. Hermano, por eso es que nosotros venimos acá. ¿A qué venimos nosotros acá a la iglesia? A llevar pan. Nosotros venimos, hermano, acá a recibir instrucciones, a recibir con el consejo de Dios, a que nos muestre el camino. Y eso es lo que quiere hacer el enemigo, que tú no escuches. Ojo, ¿qué fue lo que hizo Faraón cuando Moisés comenzó a venir y a decirle, deja ir a mi pueblo? ¿Qué hizo Faraón? Vamos a ponerle cargas, vamos a ponerle trabajo para que ellos no estén escuchando, para que no tengan tiempo de escuchar. Escúcheme, hermano. Tiene que recibir el consejo de Dios, tiene que buscar el consejo de Dios, no su propio consejo, buscar el consejo de Dios, buscar el camino que agrada al Señor. Dice, confía en Dios, no escuche tenemos que escuchar las instrucciones de Dios para nuestra vida. Y mire lo que dice de nuevo el versículo 9, no seas como el mulo. Ese era el título, yo le iba a poner a la prédica. Dije, pero cuando vean el título no van a venir. Pero no seas como el mulo. No sea como un animal sin entendimiento. Dice que hay que detenerle su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera ¿qué? Pues de otra manera no nos acercamos a escuchar el consejo del Señor. Y finalmente, para terminar, Juan 14, 6. Hoy no tengo afán porque hoy no me están fritando pescado. Entonces. Juan 14, 6. Oye, el diablo se me opuso, casi no llego a comerme el pescado. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino el camino correcto, el camino de la salvación. Jesús dijo, yo soy ese camino. Si usted ya está en ese camino, ¿cuántos están ya en ese camino? En el camino del Señor. Entonces, hermano, no se desvíe. No se vaya para otro lado. La Biblia dice ni izquierda ni a derecha. ¿Y por qué el Señor nos está hablando hoy de esto? Porque tal vez se vayan a presentar, hermano, esta semana oportunidades, personas, negocios, conversaciones, relaciones, cosas, hermano, que a nuestro parecer se ven bien. Pero tenemos que nosotros prestar atención que ese es el camino de Dios. Ese es el camino de justicia. Ese es el camino que Dios quiere para nuestra vida. ¿Ese es el consejo de mi Padre para mí? ¿O yo prefiero hacer caso omiso a eso y seguir mejor la dirección que yo quiero? Bueno, Dios nos deja que nosotros decidamos porque nos ha dado el libre albedrío. Pero el consejo de Dios, hermano, es el que tiene que permanecer en nosotros. Es el que nosotros debemos escuchar. Es el camino del Señor. Porque por ahí, por ese camino es la verdad. Por ese camino hay vida. Es un camino de bendición, es un camino de vida, es un camino de esperanza, es un camino de gozo en el Señor. Un aplauso fuerte al Señor. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie para que oramos. ¿Le ha hablado algo el Señor en cuanto a esto? Claro que sí, hermano. Y el Señor siempre nos va a mostrar señales, siempre hay alarmas que se van a aprender. Como el GPS, hermano, que te va a hablar ahí, no sé si usted lo tiene seteado en idioma, no sé, de una española. ¿Qué pasa, tío? Que te has desviado, que tienes que volver a la 95, ¿verdad? No sé, como lo tenga usted ahí, hermano, pero obedezca, que en la obediencia hay, y que ir por el camino correcto es el camino, hermano, por donde no todos muchos van, porque todo el mundo lo hace. Cuando le decimos a nuestros hijos, esa amistad no me gusta, esa amistad no me conviene, ¿qué es lo primero que se dice? ¿Por qué? Porque parece. Pero la sabiduría está viendo algo más allá, ¿cierto que sí? Esa relación como que no. Yo también estuve ahí. Algún día fui joven, esa es la canción. Y también, hermano, no quise escuchar, no quise nada. Pero hoy entiendo. Hoy he aprendido como tuvo que aprender el rey David, a decir, Señor, enséñame. Señor, no quiero andar como el mulo, sin entendimiento, sin rienda. Sin freno, porque sin freno, hermano, muchos de los que estamos acá, si no estuviéramos caminando en la dirección del Señor, déjeme decirle que usted y yo seríamos como mulos, como animales salvajes, sin entendimiento. Pero le podemos dar gracias a Dios que Él nos ha dado algo llamado entendimiento, nos ha dado luz, nos ha dado dirección,
nos guía, nos ama, tiene sus ojos puestos en nosotros, nos quiere enseñar, nos da consejos, nos da instrucciones. Sigamos el manual del fabricante. Yo quiero, hay deseo, y la tentación del enemigo, hermano, es desviarnos, es sacarnos con cosas que parecen malas. No, Dios sabe que, y el enemigo sabe que usted es demasiado inteligente, que las va a detectar, pero tiene que pedirle a Dios: Señor, mire esto que tengo acá, y yo ando con esta necesidad, pero me conviene, me sirve, no me conviene, porque al final ese camino, hermano, que parece muy bueno por un determinado tiempo, termina luego pasándonos factura. Oramos y no voy a agregar nada más. Pienso que ya hemos compartido todo el consejo de Dios. Padre, te alabamos, te damos las gracias. Padre, tú le dijiste muchas veces al pueblo de Israel: no endurezcan el corazón cuando escuchan la voz de Dios. Señor, no permitas que nosotros mismos hagamos que la semilla, que es tu palabra, que es efectiva, que es dada a nosotros para que en nuestra vida haya fruto y fruto en abundancia, Señor, la desechemos, Señor, la tiremos a un lado, Señor, no tengamos en cuenta, Señor, tu consejo, y después nosotros seguimos el propio, y sabemos, Señor, que muchas veces hemos seguido ese consejo como lo hizo David, pero al final él aprendió. Llegó un día de batalla, los filisteos le dijeron: no vas a ir a pelear con nosotros, David. Y cuando llegó a su campamento con todos los hombres, los guerreros, se habían llevado a las mujeres y los niños, y mandó a traer el efod a pedir dirección. Señor, ¿qué hacemos en cuanto a esto? ¿Iré por ellos o no iré por ellos? Ve por ellos, porque yo te doy a la victoria. Y fue entonces por sus esposas, fueron por sus esposas, fueron por sus hijos. Cuando todo se le vino en contra, pudo buscar el consejo del Señor. Y cuando todo se viene en contra, y sabemos acá que muchas veces nosotros hemos seguido nuestro propio consejo, porque sabemos que si vamos a pedir sabiduría, se nos va a confirmar lo que nosotros no queremos oír. Y entonces muchas veces buscamos profetas viejos, el viejo profeta, y somos nosotros ese viejo profeta que queremos oír lo que nosotros queremos oírnos. Y ese consejo, esa emoción, ese sentimiento, nos dejamos llevar por eso, pero no es el consejo del Señor. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, parecen correctos. Hay cosas, pero su fin lleva a la tumba, su fin es camino de muerte. Padre, gracias. Quiero que le dé gracias a Dios por la palabra. Padre, gracias, gracias. Los que son jóvenes acá, dele gracias al Señor. Créame, un día vas a mirar atrás y vas a decir: gracias, Señor, porque desde joven me hablaste, me guiaste, usaste personas, Señor Padre. Mis padres, Señor Padre, usaron ese arco, como dice el Salmo 127, para ordenar, Señor Padre, mi vida, para lanzarme, Señor, como una flecha, Señor Padre Santo, en tus caminos. Y la herencia más grande y la más preciosa es la que estás recibiendo, porque estás recibiendo vida. Yo hubiera querido saber muchas cosas a muy temprana edad, pero tuve que aprender de muy mala manera, con muchos golpes. Y aún así, después de haberle conocido, seguí como el mulo, seguí como el caballo, sin riendas, sin frenos. Y tuve que rendirme también delante del Señor y decirle como David: enséñame, ayúdame a entender, Señor, guía mis pasos, guía mi vida. Eres mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me harás descansar. Padre, te doy gracias por tus hijos. Te doy gracias, Señor, porque los amas a cada uno de ellos independientemente, Señor, de donde estés. Tú desde arriba los ves a cada uno de ellos. Algunos van por allá desviados y tú les estás diciendo: vuelve, 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 entra de nuevo al camino, no te desvíes. Entra por acá. Yo sé que muchos no van por ahí. Yo sé que a veces las cosas se ponen difíciles. Yo sé que el enemigo nos muestra caminos más fáciles, pero eso dicen, es el mismo testimonio de las personas en la cárcel. Pensábamos que era lo más rápido, pensábamos que era lo más fácil, y estamos ahora acá sin libertad de absolutamente nada. Gracias. Le doy gracias a Dios por el consejo. No a mí, gracias a Dios por el consejo. Quiero que le dé, saque un momento, 30 segundos, le dé gracias a Dios por el consejo, por la palabra.
La Biblia dice que todo estaba en el principio en tinieblas, en ignorancia, desordenado, vacío. Pero vino la luz. Eso quiere decir el entendimiento. Y Dios ordenó todas las cosas. El desorden en nuestra vida se ordena entendiendo la palabra, recibiendo la palabra. Las lumbreras vinieron por allá en Génesis 1:14. Pero esa luz que habla ahí es una luz de entendimiento. Y Raquel decía ahora mientras alababa: mi pueblo perece por falta, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Otra versión dice: mi pueblo perece por ignorancia. Pero no el pueblo de Dios, que hemos recibido dirección, entendimiento. Y escuchamos la tentación, escuchamos a los amigos y nos ponemos a veces ver en sus páginas sociales y cómo colocan cosas y de todo. Y nuestro corazón se angustia, y nuestro corazón quiere alcanzar esas mismas cosas y quiere lograr esas mismas cosas, y nos desesperamos y nos sentimos frustrados y hasta enojados con Dios. Y por eso no servimos, no le adoramos como debiera ser, no le damos a Dios lo mejor, porque nuestros ojos están como el mulo puesto en otras cosas, sin rienda, sin freno. Y esas cosas si nos afectan, hay que taparlas. Si nos afectan, hay que acortarlas y pedir la dirección de Dios a nuestra vida siempre. Gracias. Dios lleva con bien a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un aplauso fuerte al Señor. No se vaya sin despedirse de alguien. Dale un abrazo.